días, hermanas y hermanos también. Hoy otra vez el grupo de mujeres, representando al grupo de mujeres, vamos a compartir la palabra. Y quería compartir en Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Bueno, este texto, como habíamos hablado la última vez, es uno de los que muestra a Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y me ungió Jehová, y me envió a predicar. Entonces, nosotros vemos que en Lucas y en el libro de Mateos, Jesús se presenta como aquel que tiene el Espíritu de Jehová y vino a predicar, ¿sí?, a su pueblo. Porque si nosotros nos fijamos en el versículo 3 de Isaías 61, dice: a ordenar que a los afligidos de Sión. O sea, Jesús vino a proclamar este mensaje de buenas nuevas de salvación a su pueblo. Y acá lo vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, y allí se presenta como el que predica buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas que Jesús predica en aquel entonces y sigue predicando? Porque Él no ha cambiado, Él sigue en el medio de su pueblo, ayudando a su pueblo, fortaleciendo a su pueblo y estando en medio del pueblo. Jesús no ha cambiado, Jesús sigue siendo el mismo. Y entonces estos versículos más adelante vamos a seguir compartiendo, porque Isaías 61, donde Él se presenta como el Salvador, hay mucho para hablar. Yo, por el tema del tiempo, voy a hablar de dos cositas, de dos palabritas que están acá, que en este momento creo que están buenas para hablarlas. Y entonces dice que vino a ¿qué hacer a su pueblo? Él vino a libertar a su pueblo, al que conocía los mandamientos, decretos y estatutos. A su pueblo vino a predicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y todavía hoy, a su pueblo, los que conocemos la palabra de Dios, Él quiere hacer esta obra redentora dentro de nuestros corazones. Él quiere hacer exactamente lo mismo que hizo antes. ¿Dónde lo encontramos a Jesús? Bueno, lo encontramos en la palabra. Acordémonos que la última vez Jesús mismo dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis encontrar la vida eterna, pero ellas son las que testifican de mí, hacen que vos me conozcas, ¿sí? Y después está muy claro, ¿no? En San Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Así que ahí ya, eso ya lo tenemos claro, que a Jesús lo podemos encontrar únicamente en la palabra, ¿no? Según lo que dicen las Escrituras. Bueno, pero yo me quiero detener en dos palabras. Una es luto y la segunda, espíritu angustiado. Y el luto, quiero hablar del luto. Para aquellos que hemos pasado, yo por ejemplo, ya vi partir a mi papá, a mi mamá, a mi suegra y a mi madrina. Así que bueno, Dios ha permitido que en los 4 casos estuviera con ellos. Y es muy hermoso, ¿verdad? Poder estar en el momento en que despedimos a nuestros seres queridos. Dios ha permitido, Dios ha sido bueno, que pudiera estar con ellos. Y el primero que tuve que despedir fue a mi papá.
Y realmente fue un dolor muy grande porque tenía un papá muy bueno, muy cariñoso, muy comprensivo. Realmente mi papá era una persona muy buena. Entonces, cuando él falleció, fue muy doloroso para mí. Pero dije, Señor, yo necesito que vos me ayudes en este luto. Inmediatamente el Señor me salió al encuentro, me salió al rescate, me salió con su salvación en este momento de luto. Con la palabra dice, dejad a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Para mí, mis queridos hermanos y hermanas, fue realmente la tabla de salvación. Fue la tabla de salvación para ese gran dolor que había en mi corazón. Fue como un aceite, fue como un bálsamo para poder ayudarme a transitar ese luto. Y me acuerdo que un día, pensando en mi papá, a la noche soñé con mi papá. Y en el sueño yo trataba de abrazar a mi papá. Y cuando traté de abrazarlo, él me dijo, no me abraces, porque a los hermanos le dijiste, dejad a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Así que ahí entendí que quise abrazarme al recuerdo de mi papá, y cuando uno no se abraza, a esos recuerdos les traen mucho dolor. Pero otra vez el Señor me salió al encuentro, como esa palabra fue aceite, fue bálsamo, para poder pasar ese luto de mi papá. Dejad a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. El segundo luto que tuve que pasar fue el de mi mamá. El de mi mamá fue diferente. Mi mamá tenía una personalidad muy fuerte y realmente mi mamá era mi mamá. Como todas las hijas, yo soy hija única, entonces la mamá es la mamá. Y digamos, la muerte de mi mamá fue muy de sorpresa. El miércoles estaba trabajando, el viernes a la mañana había muerto. Así que fue como un balde de agua fría. Inmediatamente fui a la palabra y le dije, Señor, ¿dónde está mi mamá? Y enseguida el Señor me salió al encuentro. Está conmigo. Me dio una palabra en la cual me hizo entender que Él estaba con Él. Y digo, Señor, ¿y ahora cómo voy a recorrer, cómo voy a transitar este luto? Y el Señor otra vez me dio una palabra. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y durante 2 años el Señor me fue acompañando y transitando el luto con esa palabra. Diga el débil, fuerte soy. Hasta que pude salir de ese luto. Y después quiero compartir también lo de mi madrina, que cuando la veía, que me mandaba fotos de allá de Entre Ríos, y la veía que se envejecía, empecé a orar. Y empecé a orar y decirle, Señor, yo te pido que tú me prepares para ese momento. Mi madrina era como mi segunda mamá, ¿sí? La quería mucho. Mi mamá era una persona muy estricta, ¿sí? De carácter fuerte. Pero mi madrina era de esas mamás piolas, ¿vieron? Que uno tiene. Hay mamás que son piolas. Bueno, y gracias a Dios. Me invitaron a una fiesta en Entre Ríos. El Señor me dio una palabra para que fuera a esa fiesta. Y ahí la pude despedir a mi madrina. Pero muchos años antes ya había empezado a orar. Señor, susténtame en el día que ella se vaya. Me agarra un poco de emoción todavía. Susténtame en el día que ella se vaya. Y realmente fue así, porque pude compartir la palabra ahí en el cementerio y el Señor me sustentó. Y la pude despedir, ¿saben cómo? En una fiesta. Así que fue muy lindo, muy lindo. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Y después quiero detenerme en espíritu angustiado. Durante muchos años yo sufrí de un espíritu de angustia. Iba a la iglesia y me lloraba todo, veía una novela y me lloraba todo, acá cualquier cosita que me decían en casa me lloraba todo. Era un espíritu de angustia, ¿sí? Y el Señor empezó a trabajar con esta palabra, con esta misma palabra empezó
a trabajar para desalojar de mí el espíritu de angustia. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Con esa palabra empezó a remover ese espíritu de angustia que me atormentaba. Y llegó un momento que ese espíritu de angustia desapareció. Muchas veces en el culto yo lloraba por todo, en los primeros acordes del piano, yo ya empezaba a llorar. Y decía, bueno, es el toque del espíritu. Pero después me di cuenta que no era el toque del espíritu, era que un espíritu de angustia me estaba atormentando. Así que bueno, qué bueno es esto de Jesús. Jesús en este tiempo que no nos podemos reunir, bueno, está bueno reunirnos, yo extraño reunirme, abrazarnos, besarnos, reírnos, extraño, pero Jesús está en su palabra también, no solamente en el culto. Jesús está en su palabra. Y si yo le busco a Él, le voy a encontrar. En la palabra de Dios dice, buscadme y viviréis. Así que bueno, me despido. Uno quisiera hablar más de la palabra, pero el tiempo que tenemos para grabar es poco, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir compartiendo esta palabra porque hay más cosas acá. Pero Jesús vino a hacer esta obra redentora para que seamos plantío de Jehová para gloria suya a los afligidos de Sión, a su pueblo. Vino a hacer esta obra redentora de Isaías 61, porque Él no cambia. Él se presentó en el Nuevo Testamento como aquel que tenía el Espíritu de Jehová y venía a predicar buenas nuevas a su pueblo. Bueno, que el Señor les bendiga. Y un beso grande para todas las hermanas que nos están escuchando. El otro día me reclamaron las hermanas de Formosa, que también las tengo que mencionar a ellas. Así que bueno, esta vez le toca un beso grande a las hermanas de Formosa. Bendiciones.